Muy buenos días, queridos amigos y estimados hermanos. Hoy es domingo 22 de diciembre del año 2024. Vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Encuentro en Galilea. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versos 1 al 19. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, es decir, el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron en la barca, con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como de 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Sin duda alguna, ese encuentro en Galilea fue algo especial. Estamos hablando que fue un encuentro con Jesús resucitado, algo que desconcertaba y espantaba incluso a los discípulos. Pero ahora se da ese encuentro extraordinario. Debemos recordar, sin embargo, que antes de este encuentro, Juan ya había logrado el objetivo por el cual se escribe su evangelio, que era que creyeran que Jesús era el Mesías y que en él podían tener vida eterna. Pero Juan va un poco más allá. Es importantísimo notar que los discípulos pensaban que al morir Jesús ya todo había terminado, la aventura había terminado y habría de volver a la vida pasada o buscar fortuna en otro medio. Así que ellos se preparaban para retomar sus antiguas actividades cuando ahora se encuentran con Jesús en Galilea. Jesús se presenta a ellos de manera anónima y les da una indicación que el resultado sorprende a los discípulos, y también ese acto les recuerda cuando fueron llamados por Jesús en aquella ocasión, y pareciera obvio que Juan sería quien reconociera a Jesús, y así fue. Y se lo comunica de inmediato a Pedro, y a partir de ahí vamos a ser testigos de una renovada actitud de Pedro. Ahora el Pedro altanero, el Pedro confiado en sí mismo, el Pedro arrebatado de hablar sin pensar, ya había sido superado. Ahora Jesús le cuestiona 3 veces con la misma pregunta, y con ello deja claro para Pedro y para Pedro mismo, noten bien, y para nosotros, que ahora este discípulo había llegado a entender qué es la humildad. Ya no se apresuró a destacar su propia persona, su personalidad, diciendo y prometiendo cosas que no podría cumplir. Ahora no se llenaba la boca usando palabras
más poderosas para impresionar a los demás y para dejar bien claro quién era Pedro. Ahora solo dijo, tú sabes que te amo. Ahora solo dijo, Señor, tú lo sabes todo. Es decir, aquí el único poderoso eres tú, el único grande eres tú. Qué grato ver a un Pedro humilde. Pedro todavía amaba mucho sus botes y la pesca. Propuso salir al mar y echar sus redes. Todos acordaron participar en este plan. Así que salieron en su barco, pero no prendieron nada, no prendieron nada. Es decir, no pescaron absolutamente nada. Trabajaron, toda la noche sin éxito. Los discípulos vieron de pie sobre la playa un extraño que los recibió con la pregunta, mozos, ¿tenéis algo de comer? Cuando contestaron no, él les dijo, echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de peces. Y Juan reconoció al extraño y le dijo a Pedro, el Señor es. Pedro se regocijó de tal manera que en su apresuramiento se echó al agua y pronto estuvo al lado del maestro. Cuando por tercera vez Cristo le preguntó a Pedro, ¿me amas? La sonda llegó al fondo del alma. Reprendido por su propia conciencia, Pedro cayó sobre la roca diciendo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Algunos aseguran que si un alma tropieza y cae, nunca puede recobrar su posición, pero el caso que estamos considerando contradice esto. Al encomendar a su cuidado las almas por las que había dado su vida, Cristo dio a Pedro la evidencia más fuerte de su confianza en su restauración. Noten bien, Pedro tenía ahora la humildad suficiente para comprender las palabras de Cristo y sin dudar más, el discípulo que había sido inquieto, jactancioso, presuntuoso, se volvió sumiso y contrito, siguió de veras a su Señor, el Señor al cual había negado. El pensamiento de que Cristo no lo había negado ni rechazado era para Pedro luz, consuelo y bendición. Qué bendición realmente que Pedro haya caído en las manos del Señor, porque si Pedro hubiera sido un pastor fracasado en este siglo XXI, nunca más hubiera tenido una oportunidad. Pero el Señor, dice la inspiración, le dio otra oportunidad a Pedro. Debemos contemplar a Cristo. La ignorancia de su vida, su carácter, induce a los hombres a exaltarse en su justicia propia. Cuando contemplemos su pureza y excelencia, veremos, noten bien, nuestra propia debilidad, nuestra pobreza y nuestros defectos tales cuales son. Nos veremos perdidos y sin esperanza, vestidos con la ropa de la justicia propia como cualquier otro pecador. Cuando miramos a Cristo Jesús, por supuesto, mientras más nos acerquemos a Jesús, note bien, y más claramente apreciemos la pureza de su carácter, más claramente discerniremos la excesiva pecaminosidad del pecado y menos nos sentiremos inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos. ¡Qué bendición! Aquellos a quienes el cielo reconoce como santos son los últimos en alardear de su bondad. El gran apóstol Pedro llegó a ser fiel ministro de Cristo y fue grandemente honrado con la cruz y el poder divinos. Tuvo una parte activa en la formación de la iglesia de Cristo, pero Pedro, noten bien, nunca olvidó la terrible vicisitud de su humillación. Su pecado fue perdonado y sin embargo él bien sabía que para la debilidad de carácter que había ocasionado su caída, solo podía valer la gracia de Cristo. No encontraba en sí mismo nada de qué gloriarse. Nótelo bien, queridos amigos y hermanos. Sin duda alguna, este encuentro en Galilea era necesario, especialmente para Pedro, porque Jesús siempre busca a el que lo necesita y Pedro lo estaba necesitando abundantemente. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.